La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando en relación a los versículos que no debemos de desechar y debemos de ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. El versículo que vamos a estudiar es Lucas 24:45, también con segunda de Pedro 1:19 al 21. Vamos primero a lo que dice Pedro, segunda de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, para darnos luz, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, Jesús de Nazaret, salga en vuestros corazones. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A quién se lo está diciendo Pedro? A la iglesia, hermanos. A la iglesia. O sea, ya habían recibido el Espíritu Santo, pero no necesariamente ya el lucero de la mañana, que es Jesús, alumbraba sus corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y está hablando del Antiguo Testamento, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, así como él mismo estaba escribiendo esta carta inspirado por el Espíritu Santo, ya lo que se le conoce como el Nuevo Testamento. Entonces, en este caso, Pedro, ¿verdad? Lucas escribió, Mateo, Marcos, Juan, pero sobre todo Pablo. Entonces, a todas las personas, los hombres de Dios que están en la Biblia, fueron inspirados para escribir, pero no entendían las Escrituras. Eso también lo dice Pablo. Entonces, cuando viene Jesús una vez resucitado, Jesús de Nazaret, antes de ascender, ¿qué hizo el Señor? Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Ahora, fíjense bien, hermanos, tenemos que entender esto, porque ahorita estamos viviendo tiempos proféticos. Ahorita ya casi todo mundo piensa que es maestro. Ahora, ser maestro es bueno. En la carta a los Hebreos les dice, ustedes ya todos deberían de ser maestros. Eso parece que contradice lo que dice Pablo acerca de los dones espirituales. Dice, ¿son todos evangelistas? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Claro que no. Entonces, ¿por qué Pablo les dice a los hebreos ya todos deberían de ser maestros? El maestro es Jesús, hermanos. Nuestro maestro es Jesús. Ya cuando Jesús, con palabras de Pedro, cuando Jesús, o sea, el lucero de la mañana, sale en sus corazones, ustedes ya son maestros. ¿Por qué? Porque ya están siendo guiados por la mente de Cristo. Por la mente de Cristo. Entonces, acuérdense, una cosa es tener la mente de el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla, Gabriel, Miguel. Pero ¿qué hacen ellos? Nos conducen a Cristo. Ya una vez que tenemos la mente de Cristo, entonces ya el lucero de la mañana está luzando en nuestros corazones y esa luz se refleja, hermanos. Se refleja. ¿Cómo se refleja? Cuando una persona que verdaderamente Cristo es su tesoro, obedece a lo que dice la palabra de Dios. O sea, honra a Cristo y ama a su prójimo. Un cristiano puede hacer eso. Entonces, fíjense,
Fíjense, está la profecía en relación a donde dice que tenemos que tener cuidado porque se van a amontonar maestros. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Este es el estudio que voy a hacer más amplio enseguida, que está en Isaías 19. En su manifestación a los vivos y a los muertos en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vamos a mirar lo que dice aquí, lo que es fábulas. La palabra está en griego, la palabra es muthos. Muthos quiere decir fábula, un discurso, una historia, mito. O sea, se volverán a los mitos. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato falso que se presenta como si fuera verdad. La falsa doctrina. La falsa doctrina. ¿Dónde está eso en el Antiguo Testamento? ¿Dónde está eso? Pues siempre, como hubo verdaderos profetas, también hubo falsos profetas. ¿Y qué hacían los falsos profetas? Se iban a los mitos, a las fábulas, no a las cosas verdaderas, espirituales, sino a lo carnal. Por ejemplo, les voy a decir aquí una fábula, un mito que hizo Ananías en tiempo de Jeremías. Dios usa a Jeremías, lo escoge desde que era un niño. Entonces le dice que vaya y que les hable al pueblo de Israel y sobre todo al que regía el pueblo de Israel. Entonces Jeremías va, les habla de parte del Señor y ellos no lo escuchan. No lo escuchan. O sea, entonces dice, va a venir, van a venir del norte y van a destruir el pueblo de Israel. Y entonces sale un falso profeta y dice, no es cierto, y agarra, en esa etapa obviamente hubo mucha profecía, estamos hablando de todo el libro de Jeremías, pero yo les estoy hablando cuando el Señor les dijo, ponte un yugo, porque acuérdense, el profeta siempre era la imagen de lo que Dios les estaba diciendo. Entonces Jeremías se puso un yugo en su cuello y así llegó con su yugo. Entonces les dio la palabra profética. Entonces viene Ananías y dice, el Señor dice, Jehová dice, Yahweh dice. Entonces él le quita el yugo a Jeremías. Dice, así les voy a quitar el yugo, nos va a ayudar el ejército de Egipto. Y prefieren escuchar a Ananías. Entonces después vuelve a venir Jeremías y le dice al falso profeta, tú por andar contando mitos, fábulas, discursos, tú vas a morir en menos de un año. Y básicamente a la persona que estaba encargada de dirigir al pueblo de Israel, al rey,
le dijo, tú vas a ser llevado preso por Babilonia. Y lo último que vas a ver es la muerte de tus hijos por incrédulo. Y así pasó, hermanos. Nabucodonosor le sacó los ojos al rey, pero no antes de matar a sus hijos en presencia de él. Entonces se volverán a las fábulas, se volverán a los mitos. Fíjense bien, aquí aplica donde dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. La destrucción repentina, hermanos, no es otra cosa que Jesús cuando viene a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, viene Jesús en una nube, quiere comer, mira la incredulidad de las personas, allá hay juicio, allá hay juicio. Entonces, ¿qué hace? Nabucodonosor destruye al pueblo de Israel. ¿Quién es Nabucodonosor? Satanás. Satanás le da duro a la iglesia. Así está profetizado, hermano. Eso va a pasar, siempre ha pasado. Una y otra vez, en cada generación esto pasa. Así lo quiso el Señor. ¿Por qué? Porque Él quiere mostrar su gloria, tan simple como eso. Pablo lo explica eso también. Entonces, ahorita, ¿qué hace mucha gente? Predica uno la palabra de Dios. Acuérdense, Jesús le dice a la iglesia, por boca de los apóstoles, no se dejen engañar. Van a venir falsos profetas. Está en Mateo 24, está bien clarito. Por esos falsos profetas, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la gente prefiere escuchar fábulas, prefiere escuchar mitos, prefiere escuchar, ¿por qué? Porque aman el mundo, porque no quieren seguir a Jesús, porque piensan que seguir a Jesús no es así. Piensan que seguir a Jesús no es así. Entonces, siempre por el amor al mundo dicen, no, Dios dice que Dios quiere bendecirnos con mucho dinero. Ahí ya una persona se volvió a los cuentos, a las fábulas, porque ya le lavaron el coco. Ya le lavaron el coco. ¿Por qué? Porque está despreciando a Jesús en su corazón. Lo mismo que dice Pedro en su segunda carta. Entonces, hermanos, yo a veces siempre estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, fíjense algo interesante. Yo una vez les decía, ¿verdad? Yo no lo sé todo, ¿verdad? Hay cosas que el Señor a mí me enseña y probablemente el Señor a través de otras personas, el Señor también los enseña. Y el Espíritu Santo me dijo, no. Yo te voy a enseñar todas las cosas. Y digo, ¿todas? Sí. Ok. Y fíjense, estoy hablando de hace varios años. Yo un día me fui a predicar a un parque. El Señor me dijo, ve a tal parque, ok. Yo me fui y anduve predicando ahí las buenas nuevas de salvación, predicando a Cristo. Y había, que eran dos o tres personas, mujeres, testigos de Jehová. Entonces yo les empecé a compartir el evangelio y me hicieron una pregunta. Entonces, bíblica, que yo no sabía. Entonces, cuando ellas me hicieron la pregunta, yo les contesté. Entonces me dicen ellas, caray, yo nunca lo había mirado de esta manera. Y yo en mi mente, hermanos, yo también me dije, ni yo tampoco. Lo que ellas no sabían era de que tampoco yo sabía, pero yo les contesté. Eventualmente me di cuenta que el Espíritu Santo, y Jesús lo dice también, hermano, si el Señor escoge a una persona, no lo va a mandar sin armas.
Entonces yo no sabía la respuesta. Yo siempre les digo, hermanos, si yo no sé la respuesta, les voy a decir, yo no sé. Ahora, muchas veces no entendemos la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor nos la tiene reservada. No, cálmate, te la voy a dar, pero en su tiempo. Por ejemplo, Pedro tiene una visión. Mata y come en Hechos 10. Dice, Señor, no, yo nunca he comido carne impura. Lo que yo he purificado no le llames impuro. Y eso pasó 3 veces y se quedó Pedro. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Él no sabía. Pero eventualmente y el Espíritu Santo le dice, vienen y te buscan, ve con ellos. No dudes, ve con ellos. Y él fue. El Espíritu Santo se lo dijo. Resulta que era ir a entrar a una casa de un gentil, cosa que los judíos no hacían. Pero ya el Espíritu Santo le había dicho, mata y come. Entonces cuando llega le pregunta a Cornelio, ok, ¿por qué me mandas llamar? Cornelio le dice, mira, pues fíjate que yo estaba haciendo esto, se me presentó un ángel, me dijo, manda a llamar a Pedrito, y pues yo te mandé llamar, porque así me lo dijo el ángel. ¿Qué dice Pedro? Ya veo que el Señor no hace acepción de personas, fíjense. Dios no hace acepción de personas. ¿Cuánta iglesia no hace acepción de personas? ¿Cuánta gente miran a un asesino? No, eso se va a ir al infierno. Cuando todos somos asesinos. Todos, sin excepción, somos asesinos. Todos hemos matado. Todos nos hemos llenado las manos de sangre. ¿Cuándo? Cuando criticamos al prójimo. Nunca has criticado. Hay gente que dice, yo no, hermanos, por favor. Le van a decir mentiroso a Jesús. Matar no solamente es quitarle la vida. Cuando le dices a una persona, ¿cuál es la palabra? Estúpido. Cuando andas criticando a una persona, cuando andas juzgando a una persona, eres un asesino. ¿Quién nunca ha pecado con su lengua o en su mente, aún en su mente? Como lo hizo Simón el fariseo. No se lo dijo a Cristo, ¿verdad? Cuando la mujer, María Magdalena, le lavaba sus pies con sus lágrimas, decía ahí el fariseo que se creía mucho espiritualmente, no lo dijo, pero lo pensó. Si este hombre fuera profeta, supiera quién lo está tocando. Y Jesús le dijo, mira Simón, hay 2 personas que le deben mucho dinero a un rey. A los 2 les perdonó la deuda. A uno le debía mucho, a otro le debía poco. ¿A quién crees que lo querrá más? No, pues yo creo que al que le perdonó más. Dice, juzgaste bien. Cuando yo llegué aquí, no me ofreciste un abrazo, no me ofreciste un beso, no me ofreciste agua para lavarme los pies. Esta mujer, desde que llegó, no deja de besarme sus pies. No deja de mojar mis pies con sus lágrimas. Y yo te digo, Simón, que sus muchos pecados, en comparación con los tuyos, Simón, les son perdonados. Y esta mujer está dando evidencia de que ama mucho más que tú, porque al que más se le perdona, más ama. El que se cree religioso, se cree santo porque hace buenas obras, no dándole la gloria al Señor, siempre va a despreciar a las personas. Entonces, despreciar, hermanos, a las personas que vienen buscando de la palabra del Señor, independientemente de quién sea, ya estamos matando. Somos asesinos cuando hacemos eso. ¿Quién no ha asesinado a una persona? El único que no ha hecho eso es Jesús, hermano. Fuera de ahí todos lo hemos hecho. Entonces fíjense bien. Siempre que viene una persona a alegar conmigo o a debatir conmigo en persona, en el internet de repente hay personas que me hacen preguntas que yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. A veces yo no contesto. ¿Por qué? Porque ya está implícito en el estudio. O sea, en el estudio estoy explicando. Entonces, si me hacen una pregunta que está en el estudio, ¿para qué la voy a contestar si ya lo puse ahí? Entonces, Pablo dice, ¿son todos maestros? Yo no me hago llamar maestro, porque Jesús dijo, no se hagan llamar maestros o rabinos.
rabbis, que es la palabra. No se hagan. O sea, el único rabino que tenemos, el único rabbi que tenemos es Jesús. Él es el tronco. Nosotros somos las ramas. Él es nuestro maestro. Entonces, pero resulta que Pablo dice, yo soy apóstol, evangelista y maestro. ¿Por qué? Porque tenía la mente de Cristo, porque le fue dado el don de ciencia. Pablo tenía el don de ciencia. Entonces no todos tienen el don de ciencia, hermanos. No todos hacen milagros. No todos tienen los dones de oración. Hermano, vamos a hacer oración. Bueno, vamos a juntarnos la iglesia. Si están los dones espirituales, la gente va a sanar. ¿Por qué? Porque por lo menos hay una persona que tiene los dones de sanación. Si no hay una persona que tiene los dones de sanación, la gente no va a sanar. ¿Por qué? Porque no hay una persona con los dones de sanación. Entonces, la iglesia es una. Entonces, por ejemplo, yo tengo el don de ciencia. Yo no le puedo decir a Juanita, a la hermana Juanita que tiene los dones de sanación, y yo no la necesito, Juanita. Usted, no, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Entonces, los dones espirituales deben de ser uno en la iglesia. Entonces, yo hago mi trabajo. Entonces, obviamente, se van a manifestar las cabritas o los cabritos. A ver, hermano, que no sé qué. Entonces, yo casi siempre cuando es en persona, yo le pregunto a la persona usualmente, ¿tú eres maestro? Y me dice, ¿de las escrituras? Oh, no. Entonces yo le digo, entonces, escucha lo que yo te digo, yo no te voy a convencer, escucha lo que yo te digo, el Espíritu Santo te va a convencer, no yo. ¿Verdad? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pues a veces me dicen, no, pero usted está mal, usted no entiende las escrituras. Pues le digo, ok, tú dices que yo no entiendo las escrituras, ok. Yo te pregunto, ¿eres tú maestro? Y me dices que no, tú dices que no eres maestro. Entonces, ¿cómo sabes que yo no entiendo las escrituras? ¿Cómo sabes? No, pero es que lo que usted dice está mal. Bueno, pero si tú no eres el maestro, pues lo más probable es que te están enseñando mal. Entonces yo siempre le digo a la gente, mira, yo lo único que te digo es, pregúntale al Señor si lo que yo te estoy diciendo es verdad o es mentira. Pero si tú ya en tu corazón dices, no, esto es así, ahí estás dando evidencia de que no te quieres someter a los que Dios puso para que te enseñaran las escrituras, la interpretación de las escrituras en conjunto con el Espíritu Santo. Por eso yo te digo, alguien lo tiene que decir. Pablo lo tuvo que escribir. Pedro lo tuvo que escribir. Si solamente fuera el Espíritu Santo, entonces ya no tendría por qué haber un Nuevo Testamento. Porque ya está el viejo y es simbólico del nuevo. O sea, ya está en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué fue necesario que se escribiera? Porque a Dios constituyó maestros. Porque hay dos testigos, uno espiritual y uno aquí, físicamente. Pongo yo por testigos a los cielos y a la tierra. O sea, a los ángeles y a mis discípulos. Que cuando alguien los escucha a ustedes, no los escuchan a ustedes, me escuchan a mí. Entonces, por ejemplo, Pablo les escribe a los corintios. Les predica, creyeron, recibieron el Espíritu Santo, pero vinieron otras personas, y ¿qué le dijeron? No, hombre, este Pablo ni es apóstol, hombre, te está mintiendo, Pablo no es apóstol, nomás les quieren bajar la lana, porque Pablo les dijo que hicieran una colecta. Entonces, por eso Pablo escribió la primera carta a los Corintios. No soy apóstol, no he visto al Señor.
Para ser enviado es necesario conocer al Señor, hermano. Es necesario conocer a Jesús. Entonces, ¿todos conocen a Jesús? No. No. Entonces, a esos que puso Jesús, a ellos mandan, unos para predicar el Evangelio, otros para interpretar las Escrituras, que va de la mano del Evangelio, y para mirar todo lo que es alegórico, que todo se comprime en dos cosas: honra a Jesús y ama a tu prójimo. Honra a Jesús y ama a tu prójimo. Entonces, una persona, ¿qué es lo típico, hermanos? ¿Qué es lo típico? Es el orgullo de las personas que no quieren escuchar. O sea, fíjense, es bíblico. Hermano, escúcheme nada más, escúcheme. No, y se ponen a gritar y no escucha. Entonces le digo, ¿usted cómo va a aprender si no escucha? Simplemente tenga en cuenta algo. Piense que yo soy un falso maestro, ¿ok? Pero de todos modos, escúcheme. O sea, si usted verdaderamente es cristiano o cristiana, pues muestre su humildad escuchando. Jesús escuchaba a los fariseos que no entendían las Escrituras. Por lo menos escuchen, no, pero usted no sabe. O sea, eso es típico. ¿Cómo identifico a una persona necia? No escucha. Ahí está la evidencia. Entonces, en el libro de los proverbios habla acerca de los necios. O sea, querer convencer a un necio también es hacerme más necio todavía que ellos. O sea, por eso Jesús siempre decía, al que tenga oídos para oír, que oiga. Porque entre la multitud, cuando es en una multitud, hay personas que creen y hay personas que no creen. Entonces, si son guiados por el mismo espíritu que tenemos, la persona va a escuchar, aunque, o sea, cristianamente. O sea, hay cristianos que verdaderamente piensan que ellos tienen la razón, así como los corintios, así como los gálatas, pero alguien les tiene que decir. Pablo les tuvo que decir, ¡oh, gálatas insensatos! Ya se dejaron engañar. Pablo les tuvo que decir que estaban mal lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque eran unos niños en el Evangelio. ¿Se salvaron todos los gálatas? No, porque siempre se van a manifestar las personas rebeldes a Cristo. No a nosotros, a Cristo. Entonces, fíjense, pues hay una escritura que dice se van a amontonar los maestros y se van a volver a las fábulas, o sea, a los discursos. A los corintios les dijo eso. Corintios, yo no fui con fábulas, yo no fui hablándoles bonito. Yo no vine con sabiduría mundana. Yo fui con poder, porque el Espíritu Santo tiene poder. Porque el Evangelio tiene poder. Pablo fue con el Evangelio y con el Espíritu Santo. Ese era el poder. Ese es el poder. Entonces, ellos creyeron. Pero ahí está la gran tribulación, hermanos. Esa es la gran tribulación, que siempre va a haber personas que van a engañar. Y fíjense, en la parábola del sembrador, ¿cuándo es cuando verdadero damos fruto? Y dar fruto quiere decir, Cristo es mi tesoro. O es entrar en la tierra prometida. Tan simple como eso, hermanos. Entonces, o sea, el lucero de la mañana ahora vive en sus corazones. Y Él es el que alumbra a través de ustedes. Jesús, no nosotros. Pablo dice, yo trabajé más que los otros apóstoles. Pero no yo, sino Cristo en mí. Pablo entendía las Escrituras porque tenía la mente de Cristo. Entonces debemos entender eso, hermanos. No se hagan rebeldes, ¿verdad? Yo le digo a la gente,
Dios puso pastores y maestros. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Sométanse. No, no a que le laves la ropa y le des masajes en los pies al pastor. Sométete a lo que predica el pastor, que es la palabra de Dios. Sométete. Porque es la palabra, puso al pastor, pero también está el Espíritu Santo que te va a hablar a través del pastor, a través de las Escrituras, pero también el Espíritu Santo nos da de acuerdo a lo que necesitamos. A todos. Entonces, el querer andar peleando, fíjense bien, hay personas que sin saber pelean contra Dios. ¿Cuándo? Cuando pelean contra nosotros. Yo no soy Dios, pero si Cristo que está en mí, alguien viene y pelea conmigo en relación a la palabra de Dios, no están peleando conmigo, están peleando contra Dios. Entonces tengan cuidado, hermano. No se hagan maestro muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque van a recibir mayor condenación. Yo lo veo, hermano. Muchas personas que se hacen pasar por maestros, les va mal. Les va mal. Pues ellos mismos reconocen, no, yo no soy maestro. Entonces deja de andar haciendo eso que andas haciendo. Andas juzgando a todo mundo. No, hay que decirle, porque Isaías dice, dile su pecado. No, pero Isaías es figura de Cristo, no tuya. Es Cristo quien nos dice, no, uno es el dador de la ley, y ese uno no soy yo, ese es Jesús. Es Jesús. ¿Dónde es la exhortación? Hay que decirle. ¿Verdad? Hay que decirle a la persona cuando anda mal. Bueno, si Jesús dice, exhórtalo, pues hay que exhortarlo, pero es con la autoridad de Jesús, no la nuestra. Todos queremos ser como Dios, hermanos. Ese es nuestro reto. Todos queremos gobernar. Todos queremos imponer. Todos, sin excepción. Cuando el Señor nos llama a que seamos libres. Nosotros somos libres, no debemos de hacernos esclavos de hombres. No se hagan esclavos de los hombres, pero por el otro lado tampoco le quieras imponer. Cristo no vino tampoco. Fíjense bien lo que dijo Jesús, con esto termino. No des lo santo a los perros. ¿Qué quiere decir eso? Yo vengo, le hablo de Jesús a una persona cristiana. La persona se enfoca, vamos a decir, en la ley. No, que los 10 mandamientos. Esos son perros, simbólicamente. Esos son perros, simbólicamente. Protegen su territorio, andan ladrando. No lo digo yo, hermano, vayan y lean la carta de Judas acerca de los perros. Y está hablando de los que andaban predicando la ley. Los que predican la ley son perros, simbólicamente. Simbólicamente. Estudien cómo son los perros. Debemos de ser ovejas, no perros, ni puercos, ni culebras, ni ratones, ni ratas, ovejas. Entonces, la única oveja es Jesús. Tu Señor, yo soy un puerco, yo soy un perro, que me la paso criticando. Reconócelo. Y deja que Jesús viva en tu corazón y que se refleje en ti. Y cuando ya salen las buenas obras de tu corazón, no se te olvide que es Jesús en ti, para que después no vengas a presumir. No, yo sí amo a mi prójimo y tú no. No, es Jesús en ti. El Espíritu Santo obviamente siempre te va a estar recordando eso. ¿Ok? Entonces, la interpretación de las Escrituras, hermanos, es a través del don de ciencia. ¿Puede una persona que no tiene el don de ciencia entender versículos bíblicos? Claro que sí. Claro que sí, porque el Espíritu Santo nos va enseñando. Y el ejemplo es este. A mí el Señor me lo mostró y por eso se los comparto. No porque no tengan, fíjense bien,
No porque no tengan el don de ciencia no quiere decir que no van a entender las escrituras. El hecho de que una persona se somete a lo que uno predica, ahí ya está evidenciando que la persona es humilde. No porque se someta a mí, no, porque no soy yo, es al Señor. Entonces el Señor le va abriendo también. Y yo recuerdo una persona ahí cuando tenía yo un estudio bíblico. Era sabatista la persona, pero venía a los estudios bíblicos. Y nos compartió, dice, ay hermanos, les quiero compartir algo. A ver, hermana, está bien. Dice, yo cuando medito sobre el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo. Como dice, cuando dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Dice, yo siempre pensé que era, Señor, pues que no nos quedemos sin frijolitos, ni bueno. Yo siempre pensé que era la comida, literal. Y no, el Señor me reveló que el pan de cada día es su palabra. Y a mí yo digo, lo entendió. Le digo, todo lo que está en su palabra, todo lo que es físico, es simbólico, espiritual. Obviamente, dice Jesús, busquen primero el reino de Dios, o sea, Jesús, y su justicia, o sea, Jesús. Y lo demás, ¿qué es lo demás? Los frijolitos, las tortillitas, el panecito, nuestras necesidades físicas para el cuerpo carnal. Dios las cubre. Dios las cubre, hermanos. Entonces, tengan cuidado a quienes escuchan. Tengan cuidado, ¿por qué? Porque si ese es el caso, yo les estoy hablando aquí si todavía Cristo no es su tesoro. Si ya Cristo es su tesoro y ustedes ya a lo mejor ya ni están aquí. ¿Por qué? Porque ya son guiados por Cristo. Cristo les dice, ok, vente para acá, y Dios lo puede hacer inclusive también. Le da el don de ciencia, entonces ya no es necesario que venga y me escuche a mí lo que yo tenga. ¿Por qué? Porque ya el Señor le está dando un ministerio para que esa persona. Pero no siempre. Por ejemplo, Pablo le predicó a Timoteo. Pablo le compartió a Timoteo. Entonces, pero Pablo andaba viendo que la iglesia caminara bien. Timoteo ya andaba caminando mal, se había apartado un poco del Señor y vino y lo animó. Timoteo, ponte las pilas, reaviva el Espíritu Santo. No te enfoques en las cosas carnales, o sea, reaviva el Espíritu Santo y ponte a predicar el Evangelio, así como el Señor te lo dijo. Entonces, no debemos de deshacernos de versículos, hermanos. No se hagan maestros, ustedes si no lo son. Pues simplemente, si ustedes son guiados por el Espíritu Santo, van bien, pero no traten de ser personas que no son. O sea, Dios da dones y no tenemos todos los dones. Yo tengo el don de ciencia por el Espíritu, por el mismo Espíritu que otra persona puede hacer milagros, por el mismo Espíritu en donde otra persona puede sanar personas, simplemente por ponerle las manos o por orar por él o por ella. Entonces, hay que darle su lugar a cada quien. Ahora, usualmente las personas que tienen el don, los dones de sanación, tienden a predicar y a enseñar las escrituras como maestros, pero no siempre son maestros. Ahí es donde está el problema. Tienen los dones de sanación, oran y sanan a las personas, pero andan predicando el evangelio de la prosperidad. Tienen el don. ¿Qué les dice el Señor? Sométanse a los maestros. Y tú haz tu trabajo, tú haz oración para que sanen las personas. Pero sométete a la predicación del pastor, del maestro. ¿El maestro qué tiene que hacer? Someterse. Hermano, ore por mí. No, vamos a orar en grupo y vamos a hablarle
al hermano Juanito o a la hermana Juanita que tiene los dones de sanación. Hermano, pues vamos a hacer oración o vamos a hacer un evento. Traigan a sus enfermos y vamos a orar aquí unos por otros, siendo unidos. Pero el que tiene o la que tiene los dones de sanación es Juanita, no nosotros. Entonces, Juanita debe de cumplir su ministerio. Entonces, ¿qué debe de andar haciendo Juanita? Haciendo sanaciones. En la iglesia, en conjunto, con el pastor, con el maestro, con el que habla en lenguas, pero el que habla en lenguas es un rebelde, hermano. No, el que habla en lenguas es una evidencia que se resiste a creer, es un niño, ¿verdad? Hay que darle oportunidad, acuérdense, hay que orar unos por otros. La carga de Panchito que habla en lenguas la debe de llevar Juanito. Oremos, si la persona nada más habla en lenguas y no tiene el entendimiento, usualmente, ¿qué hace el que habla en lenguas? Se quiere hacer pasar como un maestro, porque habla en lenguas, o sea, se anda envaneciendo. Yo hablo en lenguas. No, escucha. El hablar en lenguas es una señal para el incrédulo. Es tu orgullo. Vamos, yo voy a orar por ti para que el Señor te abra el entendimiento para que entiendas el verdadero evangelio, porque todavía no lo entiendes. No, pero yo hablo en lenguas, ¿o qué? O sea, y ahí es donde está el orgullo. El orgullo, hermanos, es nuestro enemigo. Obviamente el orgulloso es Satanás. Entonces, ahora, Satanás nos va a querer doblegar con su orgullo, pero no necesariamente para que nosotros... Por ejemplo, si Satanás te dice, debes de guardar el sábado porque está en las escrituras, y tú te vas a someter a Satanás. Pues no, pero ¿qué pasa si una persona que no tiene el entendimiento guarda el sábado? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Escuchar al maestro o al pastor. Hermanos, el sábado es simbólico de Jesús. Ahora, si usted quiere guardar el sábado, está bien, hágalo, porque lo hace para Jesús, lo hace para el Señor. Pero no juzgue al que no lo guarda. Ese es su mandamiento. No juzgues al que no lo guarda. El problema es que mucha gente que guarda el sábado juzga a los que no. El que es católico juzga al que no es católico. El que es pentecostal juzga al que no es pentecostal. Y así nos la llevamos, criticándonos unos a otros. Entonces debemos de cumplir con nuestro ministerio. Yo aquí le predico, yo tengo libertad para predicarle al católico, vamos a decir, al testigo de Jehová. Yo aquí tengo libertad de predicarle al mormón. ¿Por qué? Porque yo no estoy afiliado a ninguna congregación. ¿Para qué? Para tener libertad de predicarle a cada quien. Yo predico a Cristo y su palabra. El que tiene oídos para oír, oye. Ya sea católico, ya sea mormón, ya sea pentecostal, evangélico. Y el Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.